Y sí, vaya partido. Lalo, la verdad es que me armo de valor porque soy rojo, como pudiste escuchar, como ya sabrás. Y no te puedo negar que estoy esperando que contra Santos sea un partido que favorezca a mi club. Ahora, dime qué le vamos a apostar, ¿no? No sabía que eras aficionado al Toluca, pues una cenita, ¿no? Ya está, cerradísimo, que cerradísimo. Nos encontremos, Pero una para cenita. todos. Sí, pero para todos entonces, ¿no? Ya se subieron al barco, productores y camarógrafos y todos. Oye, Lalo, ¿en qué zona del campo te ocupa más el Toluca? ¿En dónde puede marcar diferencia tu rival? Pues, a ver, no solo el Toluca, me parece que muchos equipos justo fincan esta posibilidad de marcarte la diferencia en el potencial de la línea adelante, ¿no? Es un equipo que tiene transiciones rápidas, que hay que estar atentos a controlarlas, pero creo que ese es uno de los argumentos que hay que tener más cuidado, ¿no? Este momento en el que te pueden robar en tu intento de construir y que tienen un desdoble muy rápido, muy vertical. Pero ¿no consideras, Lalo, que abusan por momentos? Entiendo bien esa idea, ¿no? Que cuando el técnico te dice se mueren con la mía y salgamos jugando y arriesguemos, y con la dinámica que tienes adelante tú les puedes robar pelotas como contra Mazatlán, además de que tienes buena llegada con Campos por izquierda, con Orrantia por derecha, los contenciones son maravillosos, Cervantes y Gorriarán, y qué decir del Mudo Aguirre, ¿no? Que anda en super momento, ¿no? Sí, digo, a ver, no, yo creo, Beto, que lo que uno va desarrollando en el torneo, el estilo, las ideas que vas clarificando, llegas a la liguilla, bueno, con ellas, después ya la liguilla como tal, pues es una llave a 180 minutos donde justo los detalles se vuelven la diferencia, ¿no? El que logre desarrollar de mejor manera, tanto en la fase defensiva como ofensiva, sus conceptos, tendrá más posibilidad, no forzosamente eso es decir, de llevarse la llave, pero pues no te puedes despegar tampoco totalmente de lo que fuiste haciendo, ¿no? Hace rato yo referenciaba justo que nosotros, bueno, jugamos un partido en América que consideramos fue adecuado para lo que se presentaba, y jugamos otro tipo de partido, en específico Mazatlán, que lo referenciaba el ruso. Creo que eso es útil, creo que eso nos permite adaptarnos a distintos momentos. Toluca, bueno, tendrá su intención, su plan de partido, pero creo que esta fase, más que en todo el andar del torneo, se vuelve justo de detalles y de momentos, ¿no? Que saber que va a haber momentos buenos y te tienes que mantener enfocado, no creer que ya se resolvió, igual en algún momento de adversidad, saber que en cualquier lapso más adelante lo puedes sacar adelante. Entonces estar finos, concentrados en ambas fases, en ambas áreas, que es al final donde se definen los partidos en las áreas, termina siendo la diferencia. Los 5 técnicos mexicanos en la liguilla por el título, a mí me da mucho gusto. ¿Esto es un termómetro de cómo anda el fútbol mexicano? Híjole, no sé si tan así. Lo que sí creo que puede ser que porque bueno, algunos nombres estamos con unas primeras oportunidades, ojalá y que se esté volviendo una tendencia a darnos esta primera oportunidad a técnicos mexicanos que llevamos tiempo preparándonos, buscándola, ojalá, y sí, me queda claro que mucho depende de los resultados que entreguemos, es una realidad, ¿no? Si vamos mostrando y vamos teniendo gestiones eficientes, pues las oportunidades se mantendrán y se abrirán para otros, pero qué bueno que esté sucediendo, me da gusto, y ahora toca, bueno, pues avalar las oportunidades, ¿no? Lalo, como siempre, un placer. Gracias entonces por estar con nosotros en Punto Final. Ya lo despediste. Hombre, gracias a ustedes, un abrazo y saludos a todos. Sí, ya no te dejo preguntar. Perdón, mi querido ruso. Mejor, porque no lo dejen hablar. Ya. Vamos a una después pausa. los llamo por teléfono. Sí. ¿No? Abrazo, Lalo. Gracias, fuerte abrazo, Lalo. Felicidades, hermano. Abrazo. Volvemos. Bye. Gracias.